Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Ponle un aplauso al Señor en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y como creemos que Él sigue siendo Dios y Él es Dios cuando van las cosas bien, Él es Dios cuando van las cosas mal, Él es Dios cuando hay dificultad, Él es Dios cuando nos toca pasar por diferentes etapas de nuestra vida. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el mismo que abrió el mar en dos. Dios sigue siendo el mismo que sacó a Lázaro de la tumba. Dios es Dios. Y quiero compartir una petición de oración y quiero que oremos por la familia de Israel y su esposa. Ellos tuvieron un accidente el día de ayer donde internaron a su hijo. Los golpeó un carro cuando justo golpeó la parte donde estaba su hijo. Y su hijo es sordo y mudo. Entonces no pueden saber bien qué es lo que le duele y demás. Entonces es algo muy complejo. Así que, ¿qué les parece si oramos por ellos ahora? Amén. ¿Cómo es que se llama su hijo? Que olvidé su nombre. ¿Alguien? No escucho. Ilaya. Elías. ¿Lo podemos decir en español? Ilaya. No hay problema. Oramos. Ore por esta familia. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos esta familia delante de ti. Y como una familia, Señor, oramos por nuestros hermanos y hermanas. Padre, oramos por Israel, por su esposa, por Elaya, Señor, que fue el que más recibió el golpe. Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de poder a su cuerpo, Señor. Por tus llagas fuimos curados y sanados. Señor, glorifícate con poder. Trae sanidad, Señor. Dale sabiduría y entendimiento a los médicos para que puedan tratar con sabiduría, Señor, lo que esté sucediendo. Padre, en el nombre de Jesús, sigue siendo Dios. Señor, vos tenés autoridad y vos tenés el poder para traer sanidad, libertad. En el nombre de Jesús oramos por sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y también oramos por fortaleza para la familia, Señor, por cuidado. Espíritu Santo, trae consuelo, trae paz, trae tranquilidad, Señor, en estos momentos que deben ser difíciles. Padre, que tu mano, tu Espíritu, Señor, esté guiando y acompañando. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, téngale una oración a la familia. Cualquier consulta o duda puede preguntarle a los diáconos. Ellos están presentes y lo tienen muy presente. Así que busquemos a la familia, ayudémonos en todo lo que ellos puedan necesitar en este tiempo. Amén. Hagamos sentir el amor del Señor. Gloria a Dios. Amén. 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 Seguimos con esta serie de las bienaventuranzas. ¿Le gustan las parábolas bienaventuranzas? Ay, Señor, ¿cómo estoy? Era otra esa. Parábolas, la forma que el Señor Jesús estaba enseñando, nos enseña a nosotros cuando leemos la Biblia. Y las parábolas las encontramos en los evangelios, en Mateo, en Lucas, en Marcos, en Juan. Hay alguna que otra, pero más que nada está en Mateo, Marcos y Lucas. Encontramos todas las parábolas del Señor Jesús, como Él nos enseña. Y habíamos dicho que una parábola, el Señor empezó a usar por parábolas, por historias, que es una historia donde el Señor quiere hablarnos y quiere enseñarnos acerca de una enseñanza específica. Puede ser espiritual, puede ser moral. Y no siempre va a ser fácil de entender en un principio. Entonces el Señor Jesús, en esta primer parte que estamos viendo, empezó a enseñar a través de 7 parábolas. Y estas 7 parábolas que estamos viendo, la que vimos la semana pasada y la que vamos a ver hoy, nos hablan acerca de cómo será y cómo es el reino de Dios en este tiempo. ¿Qué es lo que sucede con el reino de Dios en este tiempo que estamos viviendo? Después de su muerte y resurrección y hasta que Él venga. ¿Cómo es su reino? ¿Qué es lo que está pasando en el reino de Dios, en lo espiritual, en la iglesia? ¿Qué es lo que está sucediendo? El Señor nos revela a través de las parábolas. Y ya vimos la parábola de la semilla y los diferentes tipos de tierra. ¿Se acuerdan? ¿Quién estuvo el miércoles pasado? Eso, usted tiene que invitar a otros. Estamos en una serie de parábolas, el Señor nos está hablando y vamos a aprender un montón de cosas. Y Dios te va a hablar un montón acerca de esto. Porque la semana pasada vimos acerca del sembrador que tira ¿qué? La
semilla para sembrar en diferentes tipos de tierra, ¿sí? El Señor Jesús nos da esta ilustración y del hecho de que el reino de los cielos incluye, ¿sí? Hablando de estos diferentes tipos de tierra, a aquellos que solo la tierra que no entró la semilla, que entró poca, son aquellos que viven una vida espiritual en apariencia, sirven al rey, además de aquellos que son sus verdaderos discípulos, que era la buena tierra. ¿Se acuerdan? Diferentes tipos de tierra. Después estaba la buena tierra, que era la cuarta tierra, que representaba al reino como un círculo más pequeño, que son los que son realmente convertidos, aquellos que dan frutos del reino. Muchos dicen, Señor, que el reino de Dios se establezca, y el reino de Dios está a través de la iglesia. Sí, hay algunos que dicen, el reino de Dios está. ¿Cuándo se refleja el reino de los cielos? ¿Qué piensan? ¿Cuándo se muestra el reino de Dios? Cuando hay perdón, cuando hay paciencia, cuando hay misericordia. Ahí se está mostrando el reino de los cielos. El reino de Dios está en la iglesia, en aquellos que dan frutos de paciencia, fruto de piedad, fruto de amor, fruto del dar, fruto del congregarse, fruto de orar por aquellos que necesitan oración. Eso es el reino de los cielos. Entonces, ahora tenemos una segunda parábola en cuanto al reino. Y el Señor, la siguiente parábola es la cizaña y el trigo. ¿Cuántos conocen esta parábola de la cizaña y el trigo? ¿Alguien la leyó alguna vez? Muy bien, te invito a que este mes que vamos a hablar de parábolas, que empieces a leer Mateo, a partir del capítulo 12, 13. Lee todo, que vamos a ver todo eso que está ahí. Entonces el Señor te va a hablar de una forma tremenda. Y la parábola que vamos a ver hoy, que sigue teniendo que ver con la tierra y con el fruto, con lo que veníamos hablando la semana pasada, es sobre la cizaña y el trigo. Y vamos a leer estos versículos. Vamos a leer del versículo 24 al 30 del capítulo 13. Así que está ahí, o si no en su Biblia, en su celular, lo podemos leer. Dice así. La siguiente es otra historia que contó Jesús. Y él dijo, el reino de los cielos, o el reino del cielo, es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas. ¿En dónde? Entre el trigo, y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, aten manojos y la quemen y pongan el trigo, ¿en dónde? En el granero. Señor, gracias porque estamos en tu presencia y tu palabra nos habla de una manera tremenda. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, que tu palabra dé el fruto para lo cual la envías en este tiempo. Señor, edifica tu iglesia para que estemos fuertes frente a los tiempos que estamos viviendo y podamos ser luz a los que nos rodean y predicar a aquellos que te necesitan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Muy bien, la explicación de esta parábola la encontramos versículo más adelante. Si usted lee, algunas parábolas el Señor Jesús se las explicaba a sus discípulos, otras no, como habíamos dicho. Entonces la explicación de esta parábola la encontramos del versículo 36 al 41. No la vamos a leer hoy, la puede leer usted en su casa, pero sí vamos a hablar acerca de esta explicación. Entonces, tenemos esta parábola. Tal vez no estamos muy familiarizados al campo. ¿Alguien creció en el campo? ¿Alguien sabe del campo? Ok, tenemos varias. Ok, impresionante. Yo nací en provincia de Buenos Aires. Después mis padres fueron a plantar una iglesia a otra ciudad que era lejos de la provincia de Buenos Aires. Y crecí en una ciudad que era de campo, ¿no? Era una ciudad, pero vivía mucho de la ganadería. Y ahí comíamos asado todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes. Carnívoro era, que no se cruzaba un perro. Pues no, mentira, no, todo solo vaca.
Pura carne, como buen argentino. Entonces, y había mucho campo, ¿no? Pero yo no tengo ni la más pálida idea de lo que es el campo y no tengo idea de cómo es la siembra. Entonces tuve que aprender un poco, porque la verdad no es que estuve en el campo, pero la ciudad vivía de eso. En fin. Entonces, cada detalle que da el Señor Jesús en esta parábola, seguramente usted que vivió en el campo sabe a qué se refiere. ¿Sí o no? Del sembrador, de la semilla, de la maleza, etcétera, etcétera. Pero los que estaban en ese momento escuchando esa parábola sabían a lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús, porque todos vivían de eso. Y cuando el Señor Jesús hablaba del agricultor, cuando el Señor Jesús hablaba de la maleza, cuando el Señor Jesús hablaba del enemigo que vino a sembrar cizaña, sí, hablaba de la suegra que venía a sembrar cizaña, ay, no te cocina bien ella, no te hace las cosas como yo, vas a ser quemada. Nada, mentira. La cizaña es una de las plagas que la persona del campo está acostumbrada a combatir, ¿no? Está combatiendo constantemente, y más que nada en aquella zona de Palestina que se daba mucho esto de que crecían cizaña o pastos silvestres que crecían junto con el trigo. Y se creía espontáneamente en los sembrados, que crecían esos sembrados de manera espontánea. Y lo interesante de la cizaña, que es muy parecida al trigo, pero su fruto es venenoso o no se puede comer, ¿no? Así que si tiene hambre, pero es muy parecida a la cizaña. Cuando está creciendo, eso es interesante, no sabía, cuando está creciendo es muy parecida al trigo. O sea, puedes estar sentado al lado de una cizaña y no te das cuenta. ¡Oh! No, mentira, es un chiste. Pero es muy parecida la cizaña al trigo, esto es verdad, es muy parecida. Entonces, al principio se parece tanto al trigo la cizaña que es difícil distinguir la cizaña del trigo. Es muy difícil, hasta para una persona del campo no logra distinguir cuál es la cizaña y cuál es el trigo, porque es muy parecida cuando están creciendo, ¿no? Esto quiero que lo tengas muy en claro porque es muy importante. ¿Cuántos sabían eso? Yo, por ejemplo, no lo sabía. ¿Alguien lo sabía? ¿Viste? Mirá, la gente que sabe, qué interesante. Pero yo no lo sabía. Y claro, es tan parecida al trigo que no se puede distinguir. Pero cuando ya dan las espigas, el fruto, ¿no? Que empiezan a crecer y están cada vez más grandes, ahí se empieza a distinguir cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Mirá cuánta cizaña hay acá. Opa, mirá vos cuánta suegra hay acá. No, mentira. Cuánta cizaña hay por acá, ¿no? Entonces ahí se empieza a distinguir la cizaña del trigo. Pero para entonces, cuando ya se distingue la cizaña del trigo, ya se enredó con el trigo. Y es muy difícil de separar, porque si yo quiero arrancar la cizaña, cuando ya me doy cuenta cuándo es cizaña, puedo dañar ¿qué? El trigo. Y ahí viene el problema. Estás dañando al trigo. Que tenga oídos para oír. Vamos, el Señor va a ir trayendo claridad de a poquito. Yo no voy a decir nada. Entonces, se enredó tanto en las raíces con el trigo que no se puede arrancar la una sin dañar a la otra. Porque está bien enredada. Entonces, es interesante la palabra cizaña. La palabra cizaña se parece tanto al trigo, como dijimos recién, que los judíos la llamaban trigo bastardo. ¿Sí? Y es interesante porque la palabra cizaña en el hebreo y en el español conocemos, pero la palabra en hebreo, después en el griego, y no le voy a decir todas las palabras porque no tiene sentido, pero es interesante que de la raíz de la palabra en hebreo más la raíz de la palabra en el griego, ellos le llamaban cizaña y eso significaba fornicación, ¿no? La cizaña. Y hay una leyenda, es una leyenda, no está en ningún lugar, es solo una leyenda que me pareció interesante, por eso se las quiero compartir, que el origen de la cizaña viene, esto no es un facto, es una leyenda, pero es interesante y quiero que la escuche. Se originó en el tiempo cuando, después del diluvio, ¿no? que empezó a contaminarse todo, que toda la creación, los seres humanos, animales y plantas se descarriaron y cometieron fornicación y produjeron descendientes contra la naturaleza.
Es interesante la mirada que tiene el escritor. Pero bueno, en fin, la cizaña tiene una raíz que se llama fornicación y que es muy parecida al trigo, pero no es trigo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Muy bien, entonces solo a modo de repaso, en sus primeros pasos, en el primer tiempo, el crecimiento de esta cizaña se parece tanto al trigo que la creencia popular de aquel tiempo, cuando vivía el Señor Jesús entre nosotros, era trigo que se había corrompido. ¿Sí? Ellos creían eso. Entonces, ¿cómo se separaba la cizaña? Porque en algún momento la tenían que separar. La separaban una vez que venía la cosecha, sentaban a las mujeres porque tenían las manos más pequeñas y porque eran más delicadas, como en una mesa grande donde ponían todas las espigas, y ahí las mujeres separaban el trigo de la cizaña. Solo en el momento de la cosecha, no lo podían hacer antes, porque si lo hacían antes, ¿qué pasaba con el trigo? Era dañado. Entonces, una vez que vino la cosecha, el jefe del campo ponía personas que se encargaban de separar el trigo de la cizaña. Entonces después el Señor Jesús habla de un hombre malo que viene a sembrar cizaña al campo de este hombre. Y eso pasaba en la antigüedad. No era que lo inventó metafóricamente, no, sucedía que el vecino no le gustaba al otro vecino y que venía el vecino, le tiraba semilla de cizaña para que crezca entre el trigo. Salud. No se me enferme, tome un té caliente y antes llega a la casa. Té con miel. Muy bien, teniendo todo esto en mente, ¿cuántos lo tienen guardado en su mente a esto? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Todo este conocimiento? Muy bien. ¿Qué nos enseña esta parábola? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor Jesús con esto? Primero, protege tu semilla. Protege lo que Dios ha puesto en tu corazón. Protege el mensaje que Dios te ha dado. Protege el llamado que Dios te ha dado. Ambas influencias actúan en nuestra vida. Tanto la buena semilla como la cizaña puede ser. La buena semilla obviamente va a influenciar y nos ayuda a florecer y producir la semilla que es la palabra de Dios en nosotros. Pero la cizaña trata de destruir ¿qué? La buena semilla. Siempre va a querer ahogar y destruir la buena semilla. Y el versículo 39, más adelante, cuando el Señor explica la parábola, Él dice que el enemigo que viene a sembrar cizaña, y Él le pone nombre y apellido, es el diablo. ¡El diablo! ¿Lo conocen a ese? Es el que viene a sembrar la cizaña, ¿sí? El enemigo de nuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que escuchas? Porque algo en claro, el diablo nunca puede venir a poseer a un cristiano. Eso nunca puede pasar, así que no tengan miedo. Ahora que viene Halloween y esas cosas, no tengan miedo, hermano, no pasa nada. Tú eres un hijo del rey, no viva asustado. Ya venció el Señor. Ya le aplastó la cabeza. Hacen ruido nada más porque quieren llamar la atención, pero Cristo venció. ¡Ah! Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor que venció. Muy bien. Entonces, tomemos esa imagen. El diablo te va a venir y te va a empezar a hablar. Es la cizaña. Te habla, y mirá, tenés miedo, mirá lo que están haciendo, mirá esto, mirá lo otro, que hicieron un trabajo en la esquina, hay un altar de fulanito y qué sé yo, y papá, y uno empieza, ¿no? Porque el diablo viene y habla. Siempre la cizaña va a crecer con el trigo. No sé si me siguen con esto. Es como una vez mi abuela me dijo, que descanse en paz, está con el Señor ahora. Pero yo me acuerdo cuando era chiquito y le decía, no, porque yo no soy del mundo. Y mi abuela me decía, ¿y de dónde sos? De Marte. Y sí, tenía razón, ¿no? Porque estamos todos en un mismo mundo. Entonces no sé por qué se dice soy de los del mundo y los de la iglesia. Somos todo el mundo. Pero lo que el Señor dice acá es que la cizaña crece con el trigo. No podés separarte de la cizaña. Estás en este mundo. Entonces hoy convivimos los hijos del reino, ¿con quién? Con los hijos del maligno, en una misma sociedad. Vas a estar en trabajo y vas a estar con gente que no es cristiana. Convivís todo el tiempo, tu familia misma. Y la cizaña va a estar con el trigo. Siempre va a crecer. Entonces tu función, mi función es cuidar ¿qué?
La palabra, los frutos. Entonces, así como la cizaña crece junto al trigo o con el trigo en el mismo campo, también pueden crecer en nuestras vidas dos tipos de frutos. Y mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 9 al 10. Dice, yo soy la puerta, los que entren a través de mí entrarán y saldrán libremente y encontrarán ¿qué? Buenos pastos. El propósito del ladrón, ¿cuál es? Robar, matar. Y mi propósito, ¿cuál es? Es darle una vida plena y abundante. Entonces, llevándolo a la cizaña y el trigo, la cizaña o el ladrón, el propósito es hurtar, matar y destruir. Vienen con puramente motivos egoístas. Y acá el Señor Jesús no dice que el diablo es el que viene a hurtar, matar y destruir. Muchos se usan evangelismo, no, porque el diablo mata, hurta y destruye. No, el Señor Jesús no está hablando del diablo acá en este versículo. Eso lo vemos en nuestras clases de jueves. Así que aquellos hermanos que son nuevos en la fe pueden venir los jueves mañana a las 7 de la tarde, los espero. Listo, termina la publicidad. Muy bien. Cuando el Señor Jesús habla esta otra parábola, pero bueno, me salté un poquito. Cuando habla del ladrón, está hablando de aquellos sentimientos puramente egoístas para conseguir sus propios deseos y que con tal de conseguir sus propios deseos mataría a las ovejas. Y él estaba hablando de los fariseos, de los religiosos, de aquellos que buscaban sus propios términos egoístas, de la cizaña que busca destruir el buen fruto. ¿Me siguen? Entonces, dentro de la iglesia hay cizaña y sí. ¿Qué? No descubro la Coca-Cola. Hay cizaña, pero hay trigo. Se quedan calladitos, Un solo amén. Bueno, hay cizaña, pero también hay trigo. Entonces, lo que está enseñando el Señor Jesús es que el Señor Jesús no acude a nuestro corazón o a nuestra vida con ninguna razón egoísta, sino que Él viene a dar, no a recoger. Viene para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. El Señor Jesús está diciendo acá, ha habido hombres que pretendían ser líderes enviados de Dios. Su credo eran la guerra y el asesinato. Guiaban al pueblo cada vez más lejos de Dios. Mi camino es el de la paz, el amor y la vida. Y si lo queréis seguir, lleva cada vez más cerca a Dios. Hoy tenemos muchos movimientos, muchos ideales que van a llevar cada vez más lejos de Dios y más a la división. Hoy el país está dividido, ¿sí o no? ¿Está dividido el país? Sí, muy bien. ¿Quién divide y reina? El diablo. El diablo. Y hay cizaña, y sí, hay cizaña. Entonces, tu función, mi función, ¿qué es? Guardar el mensaje y compartirlo. Porque Jesús da, no busca nada egoísta y su iglesia da sin buscar nada egoísta. Y va a haber cizaña en la iglesia dentro de la congregación. Y sí, Pablo habló de Demas y de otros más de la iglesia de aquellos tiempos que eran cizaña más que trigo. ¿Pero hay que arrancar la cizaña? No. Ajá. Así que justicieros a abstenerse. Porque los religiosos en aquellos tiempos incautaban a las personas poniéndoles cargas pesadas, sacándole todo hasta su libertad y los guiaban cada vez más cerca de Dios. Entonces, lo primero que el Señor Jesús habla acerca de la cizaña y del trigo lo primero es estar siempre con la guardia alta, vigilante, atento, tu corazón guardar en oración y en lectura de su palabra. No te duermas en los laureles. No te duermas acá, sé que estás cansado y trabajaste todo el día, Tranquilo. No dejes que nada arruine lo que Dios ha sembrado en tu vida. Dios ha sembrado para que dé buen fruto. Es tu responsabilidad cuidar esa semilla con oración y caminar con Jesús. Oración, Jesús ya dio. Pastor, óreme para que Dios me bendiga. No, yo no voy a orar para que Dios te bendiga, porque Dios ya te bendijo, ya te dio. Está como este que se acercó al Señor Jesús y dice, Señor, ayuda a ¿qué? A mi fe, porque yo tengo que creer. Mi semilla tiene que ser regada para que el reino crezca y sea fortalecido en mi vida. Entonces lo primero es guardar la semilla. Segundo, no todo es lo que parece. Diga conmigo. Una persona puede ser
buena o parecer buena y ser de hecho mala. Una persona puede parecer mala y sin embargo ser buena. ¿Sí o no? A veces nosotros como hermanos en la fe y cuando pasan los años en la iglesia a veces nos convertimos, bueno, en fin. Nos damos demasiada prisa en clasificar a las personas y ponerles etiqueta. Esa persona es buena, esa persona es mala. Sin conocer todos los hechos. Aquel hermano es bueno, aquel hermano es malo. Es como que el Señor te dio la facultad de clasificar aquel es cizaña y aquel es trigo. ¿Qué sabe vos? Y porque toma alcohol, y porque mintió, y porque hizo esto, y yo no sé si es trigo o es cizaña. Yo no sé si es malo o bueno, porque yo al que conozco hay uno solo bueno, y ese es Dios. Mirá lo que dice Eclesiastés 3:17. Eclesiastés 3:17 dice, a su debido tiempo, ¿cuándo? A su debido tiempo, Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. No te precipites con tus juicios. No prejuzgues, hermanito, hermanita. Somos rápidos para juzgar, somos rápidos para mirar de arriba, como, ojo con ese, Si hubiese sido por los... ¿Qué le dijeron los segadores a su jefe? Lo que cosechaban, ¿qué le dijeron al jefe? ¿Qué le dijeron? ¿Se acuerda que lo leímos recién? ¿Arrancamos la cizaña? No, todavía no. Entonces, ¿por qué quiere arrancar la cizaña antes de tiempo si ni sabe cuál es la cizaña? Si hubiese sido por los segadores, habrían tratado de arrancar la cizaña. ¿Y qué iba a pasar cuando arranques la cizaña? ¿Ibas a dañar a un qué? Y el Señor Jesús, ¿qué dijo el Señor Jesús? Peor cosa te es apartar a uno de mis chiquitos. Mejor atate una piedra de molino y tirate al agua. Así que piense 2 veces antes de prejuzgar o emitir juicio. Porque usted y yo no emite juicio. Ojo con eso. Cada persona será juzgada no por una opción o etapa de su vida, sino por toda su vida. No vas a ser juzgado por una acción, sino por toda tu vida, desde el año 0 hasta el año que partas con el Señor. Eso es lo que sos juzgado. Mirá lo que dice rápido. Juan 7:24 dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. 1 Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, versículo muy conocido, no juzgues por su apariencia, por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por apariencia, pero el Señor mira. No es nuestro propósito, no es su propósito, no es mi propósito decidir quién va al cielo y quién no. No es su propósito decidir quién va a ser salvo y quién no. O quién merece la salvación y quién no. O quién merece ser líder o quién no. Con el tiempo, nosotros en la iglesia a veces nos hemos convertido en jueces más que en sembradores. Y usted y yo es un sembrador. Usted y yo son las manos de los que dan, son los pies de los que van y son las rodillas de los que oran para que el mensaje llegue, para que todos sean salvos, para que todos encuentren misericordia, gracia, perdón, salvación, restauración, justificación. Somos el mensaje de Cristo a este mundo, pero la iglesia se convirtió en juez en vez de ser sembrador. Escuchamos el miércoles pasado misiones, ¿no? Fue tremendo. Hay gente que se está muriendo sin Cristo. Y usted piensa que si está con los progresistas o está con este. Si está con Trump o está con el otro. ¿En qué mundo hemos caído? ¿Piensa que el reino de este mundo es competente a lo que yo creo?
no se deje incautar, porque usted no es juez, ni yo tampoco. No deje llenar la cabeza por la cizaña. Perdón, me vine potente hoy, disculpen. Me di cuenta después que el Señor me habló y dije, Señor, ten misericordia de mi vida. No me van a dejar salir de la iglesia. Romanos capítulo 14 versículo 13 dice: así que dejemos, el apóstol Pablo, de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, pónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y en este capítulo, léalo completo si usted quiere, porque es fenomenal este capítulo de Pablo, 14 y 13 de Romanos, es increíble lo que Pablo nos enseña. Pero Pablo está hablando en este capítulo, para que entendamos este extracto de este versículo, de los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Los fuertes juzgaban a los débiles y los débiles en la fe juzgaban a los fuertes. Ellos comen carne, ¿por qué comen carne? Y nosotros comemos carne porque somos fuertes, y se vivían tiroteando entre ellos. Y en vez de dedicarnos a juzgar a nuestros hermanos en estas cuestiones moralmente indiferentes, tenemos que decidir no hacer nunca nada que obstaculice a un hermano en su crecimiento espiritual. A veces vivís buscando el pelo en la leche. Tengo otros peores. ¿Saben ese dicho? El pelo en la leche. Tengo otros peores, pero no los voy a decir. A veces vivís buscando el defecto. A veces vivís buscando, pero esa persona es, pero ese matrimonio, pero eso es así. Hermano, y porque viste tomó vino, y porque viste se tatuó, y porque viste hizo esto, y porque, hermano. Eso es lo que dice Pablo. Es como, no voy a seguir, porque si no me voy a ir por las raíces. Ninguna de estas cosas son esenciales, dice Pablo. Están discutiendo por cosas tontas. Que si se puso, que no se puso. Que si compró esto, que no se compró esto. Que si esto es, hermano, deje de convertirse en juez. ¿Quién te dio ese lugar? No es tuyo. No es tu lugar. No es tu sector. El juicio no se puede hacer hasta el final. La película no terminó. Hay oportunidad hasta el último. ¿Sabes hasta cuándo hay oportunidad? Hasta que estás en coma. Ahí hay oportunidad de salvación. Hermano, Dios quiere que todos se salven y usted está eligiendo quién viene y quién no. ¿Quién viene a Belmont y quién no? ¿Quién viene a la iglesia y quién no? No, para ellos ya no hay oportunidad. Y mirá, es un endemoniado. Pablo fue un asesino. Y ahora me hago el Juan de los Palotes. ¿Saben quién era Juan de los Palotes? Era un santo que se palaba en los palos. En serio, búsquelo en ChatGPT, no en Google. Pero lo va a encontrar, Juan de los Palotes, capítulo 1. A veces nos creemos como que somos ya suficientes, que yo puedo decidir. Una persona puede cometer un error grave, sí, pero luego por la gracia de Dios puede arrepentirse y redimirse. Tal vez cometiste errores graves y pensás, yo soy el último orejón del tarro. Soy la última persona, no merezco nada. Mentira. Hay oportunidad de arrepentimiento y hay gracia. Y podés vivir el resto de tu vida dignamente. En cambio hay gente que ha llevado una vida aparentemente intachable y de golpe termina siendo la cizaña. Uno nunca sabe. Pero siempre mirando la paja del ojo ajeno y no la viga grandota que tenés vos. Eso dice el Señor Jesús. Nadie que vea solo una parte de una cosa puede juzgarla en su conjunto. Vos estás viendo una parte de su vida. Lo que te juzgan, estás viendo una parte de tu vida. Deja que Dios te mire, deja que Dios te abrace, porque Él conoce tus levantarte y tu acostarte. Él conoce cuando entras y cuando salís. Él te conoce cada pensamiento, cada sentimiento, cada corazón. Dios te conoce. Deja que Él te mire, deja que Él te abrace, deja que Él te rodee.
Porque siempre yo juzgo por una parte de la vida, por algo que vi, y te marco toda tu vida por ese error maldito que convertiste. Y te convertiste en un juez. Y ya no hay gracia, ya no hay perdón y ya no hay misericordia. Mentira del diablo. ¿Quién te puso por juez? ¿Y vos? Hay poder. Mira más allá de la superficie. Enfócate en tu propio crecimiento y ama a los demás. Deja de juzgar a la persona por lo que escucha, por lo que viste o por lo que ve. Y empezá a mirar tu propia vida y amar a tu prójimo. Tercero, el juicio de Dios. Primero, cuida tu semilla. Segundo, no todo es lo que parece. Y tercero, el juicio de Dios. El juicio llega al final. No puedes juzgar la película si la viste a la mitad. Hay una serie que está buenísima. Después pregúntenme y se las voy a decir. Porque esto está grabado y no quiero que, viste. Una serie que está bárbara. La terminé de ver el otro día, me acosté re tarde. Está genial. Es japonesa, así que si le gustan cosas japonesas, está buena. Y siempre el análisis lo hace al final. Che, ¿viste esta película? No, es horrible, pero ¿la viste toda? No la vi. Vi los primeros 10 minutos. No, me podés decir que está mala si no la viste completa. No te quedes con la primera impresión. No te quedes con la primera impresión. No es precipitado, pero llega seguro. Tal vez no es ya, pero el juicio viene. Dios va a obrar, tanto para el bueno como para el malo. Pero Dios lo hace, no usted ni yo. Dios lo hace. Puede que el pecador, humanamente hablando, parezca que le va bien. Puede que el vecino que es un borracho, pecador, mujeriego, que vive de fiesta en fiesta, viva toda la fiesta, qué sé yo, le va bien. ¿Cómo puedes? Tranquilo. Estás esperando papel y le llega al pecador antes que a vos. Tranquilo. Tranquila. Tené paz. El creador del universo está de tu lado. Dios está con vos. Hay frutos. El Señor obra. Mirá lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Ahí va. Ahí va. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo. Es decir, antes de que el Señor vuelva. No puedes juzgar a nadie hasta que el Señor vuelva, Pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, ¿qué dice ahí? Él se encarga. No vos ni yo. ¿Qué tengo que hacer? Predicar el evangelio. Amar al prójimo. Hay salvación, hay gracia, hay misericordia. Lo mejor es no juzgar nada antes de tiempo, sino esperar hasta que venga el Señor. Él va a poder juzgar, como dice estos versículos, no solo lo que se puede ver con nuestros ojos, sino también los motivos de los corazones. Porque vos no ves los motivos yo sé por qué lo hizo. ¿Viste esa hermana? Yo sé, porque yo lo conozco bien. Yo sé por qué te fue a hablar. Yo sé, pastor, déjeme decirle que... ¿No? Sabe todo el hermano o la hermana. Yo sé, no, déjame contarte toda la historia porque tenés que saber toda la historia. No estamos toda la noche hablando y no entendí nada de la historia. Nosotros pensamos que sabemos. Nosotros pensamos que sabemos el motivo de su corazón. Él juzga no solo lo que podemos ver nosotros, que es lo exterior, sino también nuestros motivos. No solo lo que se hizo, sino por qué se hizo. El Señor va a manifestar las intenciones de cada corazón. Él es el juez. Él se va a encargar.
Él separa la cizaña del trigo, no usted. Si usted quiere separar la cizaña del trigo, ¿la quiere separar? ¿Usted el Vengador? ¿Iron Man? ¿Quién? ¿Capitán América? ¿Quién son? Bueno, dale, sepárala. Pero si dañas el trigo, te la arreglas con él, no con el pastor. No, pastor, me guardo las opiniones porque si hablo, si hablo. Se soluciona el mundo si hablas, ¿no? Y sí. Mirá lo que dice Romanos capítulo 2, y ya termino, mirá, son y 10, tengo 5 minutos. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Ay, sí, ocurrió un terremoto porque todos son idólatras, ¿no? Al toque, ahí nomás al rato agarramos juicio enseguida. Entonces no se entiende cómo manda un terremoto si Él mandó a su Hijo para que todos procedan al arrepentimiento. Pablo le está diciendo a los que creían, a los judíos, porque había judíos que se creían especiales porque eran el pueblo de Dios. ¿Se entiende? Entonces Pablo les escribe estos versículos y Pablo les dice: escúchame, no es la posición lo que te salva, es tu fe en Cristo lo que te salva. No es si sos pastor, líder, diácono, diaconisa, que tenés super saiyajin o lo que sea. No te salva eso. Algunos me entendieron esa última, ¿eh? Solo los hombres nada más, gracias. No te salva la posición religiosa que puedas tener o el juicio que puedas emitir. Pablo les está diciendo: no se crean por su posición. Y porque yo tengo como 30 años en Belmont ya. Qué bueno, un premio, ¿qué te damos? Una canasta de frutas, ¿qué te puedo dar? Entonces, a veces pienso que los años que estoy en un lugar me da la oportunidad de que yo decido. La iglesia es de Cristo. Dios es el juez. Nuestro propósito es predicar a Cristo. Nuestro propósito es llevar salvación donde no la hay. No es llevar juicio. No llevamos juicio, llevamos esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todos puedan proceder al arrepentimiento. La persona acepta o no acepta, pero yo voy a llevar esperanza. Me equivoqué, le erré, ¿y qué le voy a decir? Te lo mereces. No, hay perdón, hay restauración. En Cristo hay una salida, hay una puerta abierta para que vos puedas tomar. Entonces, nuestro propósito es predicar el evangelio. Al prójimo no hay que juzgarlo, hay que amarlo. Hay que amarlo. Sí, es un pecador, y sí, así como yo era un pecador, pero hay que amarlo. Señor, te lo envío, lo llevas vos. Dios va a juzgar todo a su debido tiempo. Mira, tu función es perseverar, sea un trigo auténtico y deja el juicio en las manos de Dios. Dios se encargó mejor de lo que yo me puedo encargar. Dios no nos ha llamado a juzgar. Dios nos llamó al arrepentimiento y a predicar. Te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Y como conclusión puedo decir que esta parábola tiene 2 advertencias. Una de ellas es que no debemos juzgar a nadie. Y otra, al final, va a venir el juicio de Dios. Tené paz. El Señor va a dar conforme a lo que hay en mi corazón. No es mi deber, no es nuestro deber arrancar la cizaña. Aunque te des cuenta que es cizaña. Capaz que sí, mirá, hay cizaña. Tené cuidado. Porque siempre la cizaña va a estar agarrada al trigo. Y si el trigo no está maduro, lo vas a matar. Por amor al prójimo. No somos una iglesia de jueces, somos una iglesia de reino. Y en el reino hay perdón.
En el reino hay restauración, y en el reino hay gracia, y en el reino hay favor, y en el reino hay orden. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Señor, vos sos tan claro para nosotros. Señor, perdónanos porque a veces nos hemos puesto en un lugar donde señalo. Y me doy el lujo de señalar con el hecho de decir, y yo tengo mis errores, pero él, y ya automáticamente me estoy convirtiendo en alguien, en un juez. Señor, ayúdame a hacer el reino de Dios en la tierra. Tu reino, Padre. Que la gracia y el favor fluyan a través de mi vida. Que tu mensaje y el evangelio dé el fruto siempre en mi corazón, en mi vida, y sea de bendición a los que me rodean. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, que dé el fruto para el cual lo has enviado. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Vamos,